no adhirió fue Nicaragua. Conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tele 13 Noche, analizando lo que veíamos recién, la gira del presidente Boric. ¿Qué sensación le deja hasta ahora lo que ha hecho el presidente allá en Europa? Bueno, mire, creo que ha sido muy positivo. La verdad, entiendo que el presidente ya debe estar en Francia, lo entiendo, ¿no? Y ya estuvo importantes reuniones en España. Nosotros conocíamos más o menos el programa porque estuvimos con el presidente del Senado en España poco antes de eso. Y la verdad es que se preparaba un programa bastante bueno. Y bueno, creo que se avanzó bastante, fue interesante. Y además se preparó lo que iba a hacer la CELAC. Y sobre todo se habló mucho con España, porque España está presidiendo la Unión Europea, sobre el nuevo tratado que se va a firmar entre Chile y la Unión Europea, esperamos, de aquí a fin de año. Sí. Vamos a lo de los 50 años que ha marcado también la gira, sobre todo por las actividades que tuvo el día sábado en España el presidente. ¿Qué le pareció? ¿Usted está de acuerdo con la conmemoración o con la condecoración que se le hizo al ex juez Garzón? No, Álvaro, no, se ha dicho mucho, yo sé que alguien dijo en la Cancillería, parece, condecoración. No, Chile tiene solo dos condecoraciones. Para extranjeros, tiene una más para chilenos, pero tiene otra para chilenos, para militares, etc. Pero para extranjeros solamente tiene dos. La Gran Cruz, perdón, la Orden al Mérito de Chile, que se le otorga en grado de Gran Cruz a la mayor parte de collar, a los jefes de Estado extranjeros, a personalidades muy ilustres, y que en realidad fue cuando la instituyó Bernardo Higgins, era para gente que había estado muy activa en la independencia de Chile, ¿no? Esa no es, por cierto, en absoluto lo que se menciona en este caso. Después está la llamada Orden de Bernardo Higgins, que se da a personas extranjeras que se han destacado al servicio de Chile, o que han hecho mucho por Chile, han demostrado querer mucho a este país, etcétera. Ahí hay empresarios, hay artistas, hay gente de la cultura, científicos, etcétera. Tampoco es esa. Lo que hizo el presidente Boric al encontrarse con el juez Garzón fue sacar una cosa que yo no sabía, yo suponía que iba a salir, que es una especie de medalla o de símbolo digamos del acto de que se trata. Mire, yo le prometo, antes de parar esta charla, en la mañana estuve revisando mis cajones y yo debo tener unas 200 medallas más o menos, 200 por lo menos. De cada conferencia, en cada conferencia hay una medalla, en cada acto político hay una medalla. Nosotros para el Partido Socialista, por ejemplo, cuando hizo su acto aniversario hace pocos meses atrás, los 90 años, a muchos de nosotros nos dieron una medalla por los 90 años. Entonces, la verdad es que esto de la condecoración es una exageración absoluta, y a mí me asombra que se haya seguido con lo de la condecoración. Ya, pero el gesto que hay detrás, un agradecimiento... El gesto es como dar la mano, decir que gusto conocerlo, aquí tiene esta medallita, eso es el gesto. Claro, yo supongo que el presidente puede tener algún aprecio por él, yo no lo reprocho. Yo estoy muy agradecido cuando Garzón me invitó a hablar en la New York State University, donde estaba él atendiendo una cátedra durante un periodo. Él trabajó conmigo también en Ecuador y en Colombia, eso no tiene nada que ver. Yo creo que, ahora yo no estoy de acuerdo ciertamente con el enfoque que dio Garzón a la cosa de Chile. Nosotros insistimos mucho en que este era un tema de soberanía nacional, que no podía otro país arrogarse el derecho a juzgar a Chile, pero España tenía una legislación que el juez Garzón aplicó, que después fue derogada, felizmente. Ya no pretenden encauzar a todos los que han cometido violaciones a los derechos humanos en el mundo, aunque no sean españoles las víctimas. Claro, pero el presidente hablaba también del caso Pinochet y Garzón fue muy crítico, ¿no?, de la justicia chilena, ¿no?, en términos de lo que se había podido hacer después del regreso de la democracia. Bueno, yo creo que todos éramos críticos, Álvaro, sí, cuando empezó esto, después de la detención de Pinochet, el gobierno activó muy sustantivamente la situación con los tribunales de justicia y se abrieron una serie de causas nuevas. Cuando Pinochet fue detenido en Londres, solo había una causa pendiente en los tribunales de justicia, que era una querella que había presentado Gladys Marín por la desaparición de su marido, ¿no? Pero después hubo muchas más, pero en ese momento ciertamente había vacíos y no se habían cumplido.
Y yo creo que también sirvió esto para que los chilenos entendieran que era necesario que esta frase de Elwin de la justicia en la medida de lo posible tenía una posibilidad bastante mayor. Sí. Y hay hoy día mucho más gente hay gente que está todavía condenada, hay gente que está presa. Por lo tanto, no podemos decir que eso pasó desapercibido y no ocurrió. Y este llamado que hizo el presidente sobre los 50 años, los partidos políticos, que no tuvo muy buena recepción, sobre todo los partidos de Chile Vamos, que le reclamaron que esto debía ser más formal, que debía ser una conversación, no a través de una entrevista, por ejemplo. ¿Qué le pareció a usted? Queda todavía tiempo. Yo espero que todos recordemos el drama del golpe que se vivió en Chile el 11 de septiembre del año 73. Fue un hecho muy terrible, muy violento. Cuando se ven todavía las películas, cuando se ven la gente escapando, el terror que esto provocó, la muerte de tanta gente y la secuela que vino después, porque vino después del asalto a la Moneda, la cantidad de gente que fue asesinada y ejecutada ese mismo día. Eso hay que recordarlo, porque tenemos que estar todos de acuerdo en que eso no puede volver a pasar en Chile nunca. Y no tratar no discutir sobre el tema de si había razones o no había razones. Nunca hay razones para hacer una cosa así, a mi juicio, nunca. Y con la salida de Patricio Fernández, ¿usted siente que de alguna manera se dificulta este espíritu original que buscaba el presidente, que fuera unánime, que hubiera unidad ese día? No, yo creo que sí. El presidente intentó algo que es bastante osado, por así decirlo, que es una persona que la verdad es que no sé si Pato Fernández estaba vivo todavía el 11 de septiembre. Seguramente si lo estaba era un niño. Y la verdad es que la idea de hacer un recuerdo del 11 de septiembre mirando hacia el futuro, con una persona de otra generación, más joven, la verdad es que era una idea valedera, pero probablemente no a todo el mundo le gustó. No a todo el mundo le gustó porque muchos de los que vivieron el 11 de septiembre todavía estaban vivos y también querían decir su palabra, ¿no? Lo lleva otro tema, senador, que tiene que ver con lo que está pasando en el Consejo Constitucional y estas enmiendas del Partido Republicano. Hay 4 de ellas que fueron respaldadas por Chile Vamos y ya prácticamente tienen los votos necesarios para seguir avanzando. Pero dentro de las enmiendas republicanas llamaron la atención varias cosas, por ejemplo, respecto a la disminución de los parlamentarios, sobre lo que ellos llaman el derecho del que está por nacer, en fin, varias propuestas que para algunos son incluso más conservadoras que la Constitución del 80. No sé cómo lo ve usted. Mire, yo creo que efectivamente hay algunos intentos más conservadores que la Constitución del 80. O sea, la Constitución del 80, que en realidad ha tenido tantas modificaciones, tal como está ahora, es mucho más aceptable en algunos aspectos. ¿Cuáles son los temas que a mí me preocupan más o me preocupan menos? A mí no me preocupa, yo no siento que sea un problema terrible si se menciona a las Fuerzas Armadas o no en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo, yo quisiera que no se les mencionara porque no son un poder del Estado. Pero claro, también están mencionadas otras autoridades como el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional, etcétera. Depende cómo se les mencione. A una norma constitucional que dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y son esencialmente obedientes y dependen del Presidente de la República, yo no voy a hacer cuestión. No me parece que sea un tema dramático. Hubiera preferido que no estuvieran, pero si van a estar, ojalá estén en buena medida. Y yo creo que por lo tanto el principal tema, enseguida hay otros temas, el derecho a la vida, la ley protege a la vida al que está por nacer, dice alguno de nuestros textos actualmente vigentes. Yo no me opongo a que eso se vuelva a poner ahí, entendiendo que también eso debe significar el respeto, debería armonizarse con la normativa que ya tenemos en materia de aborto, ¿no? Claro. Entonces eso va a ser un tema. Ahora, el tema que más me preocupa a mí es el de los derechos. Que sea realmente, porque todos dijeron muy sueltos de cuerpo cuando comenzó este proceso, que esta Constitución iba a crear un Estado social y democrático de derecho. Bueno, ¿derecho de qué? ¿Derecho a impartir educación o derecho a recibir educación? ¿Derecho a ser propietario de ISAPRES y hospitales o a tener buena atención de salud? Eso yo creo que sí va a ser un tema a discutir y yo espero que se salde porque de lo contrario no va a ser la Constitución que todos los chilenos quieren. Sí, o también puede ser rechazada, digamos, como están mostrando algunas encuestas. Bueno, yo creo que eso es un riesgo. Es un riesgo, o sea, mire, los constituyentes en su conjunto, de republicanos a comunistas, digamos, enfrentan los mismos desafíos.
tienen una cantidad de gente que va a votar, que votó por primera vez, porque la obligamos en el plebiscito, en la elección de consejeros de convencionales, y van a votar de nuevo ahora, y lo más probable es que una mayoría muy importante de ellos, sin ni siquiera leer la Constitución, la voten en contra. Para obtener el resultado necesario, por lo tanto, tienen que votar muchos otros chilenos y chilenas, y al mismo tiempo tienen que tener grandes acuerdos. De lo contrario, más de alguien va a optar por el camino fácil de plegarse a aquellos que no les gustan, que no están ni ahí con la política, como se dice, y votar en contra de la Constitución. Y ese es un camino complejo, porque sería el segundo intento que no prosperaría. Sería yo creo, en este periodo, por lo menos, sería el último, ¿no? Sería ya hay otras formas de cambiar la Constitución. El fracaso ya de 2 asambleas constitucionales significaría que cuando se cambien cosas en la Constitución, incluso algunas de las que hemos estado mencionando ahora, eso va a ocurrir por mayoría de votos en el Parlamento, ¿no? Bien. Senador Insulza, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro, un gusto como siempre. Muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a revisar otra